Bueno, creo que ya podemos comenzar. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes. Hola a Buenas todos. tardes. Buenas tardes a todos los participantes. Todavía veo que queda gente por entrar, pero vamos a dar comienzo a esta charla. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Mauricio Rampone, que es contador público de la Universidad Lucema, y también es director de la comisión directiva de Pymes que tiene la UCEMA, así que realmente agradecerte, Mauricio, por darnos la oportunidad de escucharte, de escuchar, bueno, a alguien también preparado, representando a la universidad también. Creo que hoy los temas que vas a tratar son temas muy importantes para las pymes, para todos nosotros, porque realmente a veces la variable económica nos dejan un poco desorientados, ¿no es cierto? Es decir, nos encontramos un poco desorientados porque no sabemos bien el rumbo que tenemos que tomar. Y creo que tener un pantallazo, como quien dice, de realmente de cómo estamos, la situación económica, tener un poco una visión más amplia de lo que nos viene en los próximos meses es muy importante. Así que, Mauricio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias nuevamente por esta charla que nos vas a brindar. Gracias Daniel. Les agradezco a todos acompañarnos hoy, esta tarde. Voy a compartir pantalla. Constanza, cuando puedas, por favor, confirmame si se ve bien. Bueno. Se ve perfecto, Mauricio. Ok, bueno, gracias, me presento nuevamente. Mauricio Rampone es mi nombre. Yo trabajo en la UCEMA, en la Universidad del SEMA. Permítame una pequeña introducción de qué es el Centro Pymes de la UCEMA que mencionó Daniel. La Universidad del SEMA decidió ya hace un tiempo atrás, de alguna manera, establecer un puente, un vehículo entre todo el caudal académico que tiene la universidad con el mundo pyme, con los negocios pymes, y eso dio lugar a la creación del centro, se llama así, Centro de Desarrollo Pymes de la UCEMA. Al final de la charla van a encontrar el link al sitio web y mi dirección de mail para lo que ustedes consideren consulta, profundizar algún tema. Como le dije a Daniel hace un rato, estas charlas normalmente son rápidas porque lo que vamos a tratar es de en un pantallazo tocar varios temas, pero podemos profundizar algunos si ustedes así lo consideren. Y justamente dentro de las actividades que hace el Centro Pymes de la UCEMA, hará cuánto, Daniel, un mes y medio, tuvimos una charla acerca de la posibilidad de reformas laborales que impacten o que favorezcan la contratación de personal por parte de las pymes, en la que Daniel muy amablemente participó, y bueno, ahí surgió la invitación para que yo hoy esté acá con ustedes. Daniel, mencionaste en la introducción la posibilidad de arrojar alguna claridad sobre hacia dónde va la economía argentina, porque para poder manejar nuestros negocios micro necesariamente tenemos que entender en la macro, y ojalá pudiera responder, porque en realidad es muy difícil en este país. Pero bueno, vamos a tratar o mejor dicho, les voy a dar algunas opiniones que son personales, y lo voy a hacer a título puramente personal, vale esa aclaración, de cómo creo yo está dada la situación de acá hasta fin de año y digamos el próximo semestre del año que viene. En Argentina, lamentablemente, los plazos para cualquier tipo de proyecto son muy cortos, porque una semana, un mes es mediano plazo, 3 meses es largo plazo en este país, por la cantidad y la dinámica de los cambios que tenemos, sobre todo en un año electoral y sobre todo con el juego tan abierto como parece está el resultado electoral, que obviamente va a influir
en estas cuestiones económico-financieras que estábamos hablando, ¿no? Pero empecemos a hablar un poquito, o permítanme compartir con ustedes mi opinión sobre esto que decíamos, la macro. Un tema de logística, digamos, de la charla. Les agradecería compartir conmigo, con Daniel, todas las consultas que ustedes tengan a través del chat, a medida que se les vayan ocurriendo. La idea es que la exposición no dure más de 25 o 30 minutos, y luego de eso poder contestar las preguntas en el caso de que se pueda, y si no, trasladarlas a una posterior respuesta a la que me comprometo. Así que cuando termine mi charla, si les parece, les ruego manden por el chat sus consultas, o eventualmente abran los micrófonos y podemos establecer una conversación entre todos, un intercambio de opiniones. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece va a ocurrir, digamos, de acá hasta fin de año? Y como ven en el último punto también, porque de acá a fin de año es medio corto, también voy a aventurar alguna opinión para el año que viene. ¿Por qué hablo del frente fiscal en el primer punto? Porque es la madre de todos los problemas argentinos. Es decir, como ustedes saben, no pretendo acá dar una charla de economía, pero el déficit o el superávit fiscal, lamentable en Argentina, siempre o en general, salvo muy pocas excepciones, ha sido déficit. Creo que 3 años, 2007, 2008 y 2009, después, en los últimos 20, siempre ha habido déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y egresos corrientes del Estado, antes del pago de intereses o amortización de deuda. Y eso se financia, tampoco acá hay demasiado magia en esto, se financia con deuda, o se financia con emisión, o se financia con algún tipo de aporte extraordinario, como ha ocurrido, por suerte, en este año 2021 en la Argentina. Para este año 2021, el presupuesto estimaba un déficit fiscal del orden de 4,5%, siempre se calcula sobre el Producto Bruto, ¿no? Por suerte, en el primer semestre, el déficit fue bastante menor al que se había previsto en el presupuesto, producto de la combinación de 3 o 4 cosas. Una fue, por el lado del gasto, hubo menores gastos de COVID, hubo ajuste, cambio en la formulación del pago de jubilaciones. Hubo, si ustedes recuerdan que están un poco en el día a día de la cuestión salarial, hasta la revisión de los convenios colectivos de trabajo que empezó a ocurrir a partir del mes de abril y mayo de este año. En general, los ajustes salariales que se habían previsto a fin del año pasado estaban en línea con la inflación que estaba justamente en ese presupuesto, que fue ampliamente superada, el 29% me refiero. Y entonces, eso por el lado del gasto. Y por el lado de los ingresos, hubo un superprecio de la soja, arriba de $600 la tonelada, pico que no se observaba desde el año 2008. Una buena cosecha, no extraordinaria, pero de todas maneras hubo ingreso de dólares por efecto de precios internacionales agrícolas. También estuvo el efecto de la contribución, el aporte, así se llama, el aporte extraordinario, más comúnmente conocido como impuesto a la riqueza. Pero digamos, todo eso dio lugar a una situación fiscal bastante equilibrada, muy por debajo del déficit que se había previsto en el presupuesto. Pero esta situación, como creo todos ustedes saben, no se mantiene, no se está manteniendo ni se va a mantener en este segundo semestre, básicamente porque es un año electoral. Y porque además el Estado, el gobierno, el Tesoro argentino, tiene una concentración de pagos de deuda sobre el fin del año, digamos, agosto, septiembre, octubre, son meses donde hay que hacer pagos muy importantes, y por lo tanto el frente fiscal se está deteriorando. Y vuelvo a plantear esto, ¿por qué siempre volvemos a hablar de este tema? Y porque lo que no se puede financiar con deuda, y Argentina no tiene prácticamente acceso a los mercados internacionales de crédito, hay que financiarlo con emisión. Y si hay emisión, de nuevo, permítame no entrar en una discusión de teoría económica, permítame decirlo así en forma muy sencilla. Si hay emisión,
por encima de la demanda genuina, hay inflación. Y cuando hay inflación, a la corta o a la larga, hay una devaluación. Esto lo conocemos todos, los que más grandes o más chicos, pero ya lo hemos visto, es una película que hemos visto en Argentina, con lo cual, digamos, en el segundo semestre se está acumulando una presión en las tres cuestiones, en las tres variables que pueden ver ahí a continuación, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés, que en algún momento va a haber que ajustar. Entonces, vamos por partes, si quieren, ¿qué es lo que yo pienso? Todo el mundo está hablando ahora de la devaluación, algunos hace un tiempo atrás decían que iba a ser antes de las elecciones, otros dicen que puede ser posterior. Mi opinión es que no va a ser un ajuste brusco del tipo de cambio, sí va a haber una aceleración en la devaluación del peso, digamos, a partir de enero del año que viene. Va a empezar a haber un corrimiento del tipo de cambio. Esperemos, es mi aspiración, esperemos que sea controlado, esperemos, como les decía, que no haya una disparada en el valor de... Uno dice el dólar siempre vale lo mismo, en realidad lo que se devalúa es el peso, que no haya una disparada en el valor del peso, pero digamos, mi estimación es que vamos a tener ajustes del tipo de cambio a un ritmo mucho mayor que el que se está produciendo ahora. Ahora se está produciendo a un ritmo del 1 y algo por ciento mensual, cuando la inflación es del 3%. Por eso les decía que se está acumulando ahí un ajuste latente que se va a producir, en mi opinión, a partir del mes de enero del año que viene. Y ojalá sea controlado. Respecto de la inflación, es el problema básico que tiene la Argentina, porque es lo que nos lleva a todos digamos, a ajustar toda nuestra variable de negocio, pero acá es donde el gobierno realmente se le escapó la tortuga, si me permiten el término, respecto de lo que estaba previsto en el presupuesto. Vamos a terminar el 2021 con una inflación del orden del 50%, y la razón de la diferencia entre lo que se previó y lo que está ocurriendo es, permítanme volver a insistir, que la emisión sigue siendo la única forma que estamos teniendo ahora para poder solventar el déficit fiscal. La tasa de interés está de alguna manera bajo control todavía, pero cuando lleguemos al último punto les voy a decir, en mi opinión, por qué creo que hay que estar muy atento, porque creo que va a subir la tasa de interés, va a haber un ajuste en las tasas de interés para arriba. Respecto de otras cuestiones, como todos más o menos sabemos, la pandemia, espero equivocarme en esto, pero digamos, sigue por ahora, esperemos que nunca llegue la variante Delta, pero lo que sí todos sabemos es que aquella afirmación que en algún momento se hizo el año pasado sobre una supuesta antinomia entre economía y cuestión sanitaria es falsa, porque lamentablemente el año pasado tuvimos una caída del Producto Bruto del 10%, que en realidad ese es un número que no dice nada. Yo lo que siempre creo, digamos, tenemos todos que pensar cómo evitar la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido producto de la pandemia. Es decir, la economía sufrió, y además, desde el aspecto sanitario, llevamos 110.000 muertos, con lo cual esa antinomia se demostró falsa. Pero bueno, habiendo aprendido la lección, sigue la pandemia, pero no vamos a volver atrás con los cierres de la economía tal como los vimos el año pasado, porque bueno, como les digo, ya se demostró que esa opción no tiene sentido, no tiene sentido lógico, ¿no? Reactivación del consumo va a haber, es un año electoral, plata en el bolsillo de la gente se está poniendo, esa es la causa digamos, del deterioro fiscal que les mencionaba al principio. Está habiendo ajustes salariales que empezaron con los ajustes justamente del sector público. Recordarán ustedes cuando se hizo un ajuste para todo el personal de las cámaras del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores, del 45%, si no me acuerdo, y a partir de ahí se empezaron a ajustar todos los convenios colectivos. Está habiendo desgravación de impuestos a las ganancias, está habiendo aumento de jubilaciones, está aumento de todos los planes sociales y distintos tipos de subsidios. Con lo cual,
se está poniendo plata en el bolsillo de la gente y eso esperemos todos tenga un efecto concreto en el negocio de cada uno de nosotros y esperemos todos sobre todas las cosas que sea un efecto duradero, porque también vamos a ver más adelante que lo peor que nos puede pasar a cualquier empresario pyme es no saber si esa reactivación es permanente, es sustentable o es puntual, porque uno cuando cree que hay una reactivación, pero le parece que no se va a mantener en el tiempo, no toma ninguna decisión, es decir, no toma préstamos, no toma gente, no se endeuda, porque tiene incertidumbre respecto de cómo va a seguir para adelante. Subsidios va a haber y van a seguir, y acá permítame una buena noticia, yo creo que para este gobierno, a quien le falta todavía, ojo, no perdamos de vista eso, que al fin y al cabo la elección que va a ocurrir este año es una elección de medio término, no significa nada en términos de cambio del partido gobernante. Y este gobierno de alguna manera tiene una visión, estoy viéndolo con una mirada optimista, pero realmente creo que tiene una visión que depende del interlocutor, pero en general próxima a las pymes, o déjenmelo decirlo así, tienen claro que es el sector de las pymes el primero que puede generar una reactivación si las condiciones le resultan favorables. Con lo cual, subsidios para las pymes van a seguir. Me refiero a subsidios en líneas de crédito, me refiero a beneficios de tipo fiscal. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. Pero claro, todo esto está de alguna manera condicionado al resultado electoral. Y ya estamos entrando en un tema que por ahí escapa un poco al motivo de la charla, pero que es casi imposible obviar esto que les voy a decir. Es decir, ¿en qué contexto, Mauricio, vos nos estás diciendo todo esto? Bueno, yo creo, obviamente hay tres posibilidades de escenarios electorales y cada una de ellas tiene un efecto en el mercado, o tendría, en mi opinión, un efecto en el mercado distinto. La primera es que gane el oficialismo por un margen amplio. La segunda posibilidad es que gane el oficialismo por escaso margen. Y la tercera es que gane la oposición entendida, digamos, como la sumatoria del resto de los partidos, no solamente Juntos por el Cambio. Acá voy a aventurar una opinión. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la economía argentina y consecuentemente a las pymes que nos movemos en ese contexto, discúlpenme que voy a tomar un mate antes que se me enfríe el agua, es el escenario primero que les decía, es decir, que gane el oficialismo por un amplio margen y de alguna manera algunos de los sectores del gobierno pretendan, o montados en ese resultado amplio, pretendan profundizar algunas medidas que, en mi opinión, son antimercado y desalientan la inversión, que es el grave problema que tenemos para poder salir adelante. A mí me parece que lo mejor que nos podría pasar, y en esto les vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de opinión política, es simplemente cómo creo yo que reaccionarían mejor los mercados ante distintos escenarios, sería que ganara el oficialismo por un margen reducido, o digamos que la oposición hiciera una buena elección y de alguna manera la lectura de eso fuera que hay que mantener cierta ortodoxia en el manejo financiero, en el manejo de la deuda argentina, digamos, en el manejo del frente fiscal, por eso lo puse primero dentro de todos los puntos de esta charla. ¿Y qué va a pasar, en mi opinión, en el año 2022? Acá yo creo, permítame que siempre hable en primera persona, pero cuando entramos en estos temas así, donde se mezcla la economía y la política, hay que dar la opinión a título personal. Yo creo que cualquiera sea el escenario, o mejor dicho, perdón, salvo el escenario que yo, en mi opinión, considero el más riesgoso, en cualquiera de los otros dos, Argentina, más por obligación que por convicción, se encamina a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es de manual, muchachos y chicas, porque el Fondo Monetario Internacional, como cualquier acreedor le pediría a quien le debe plata, es bajar el déficit fiscal para empezar a generar algún superávit y en algún momento que me paguen. Esto es cualquiera que haya prestado dinero es lo que le exigiría a su deudor.
digamos, llevado a un lenguaje un poco más ortodoxo, esa reducción del déficit fiscal que el Fondo Monetario le pediría a la Argentina implicaría, por ejemplo, mantener o incrementar algunos impuestos, sobre todo los que apunten a las categorías más altas de contribuyentes. No creo que eso ocurra en el mundo PYME. Alguna reducción de subsidios a servicios. Recordarán ustedes que hubo un intento de ajustes de tarifas que debía haberse hecho según distintos segmentos por poder adquisitivo, que dio lugar a una pelea dentro del gobierno que al final nunca se llegó a materializar. Eso está ahí dando vueltas. Probablemente, y acá me refiero a algo que les mencionaba antes, una suba en las tasas de interés, porque si yo subo las tasas de interés, genero mayor atractivo para que me presten dinero, y eso de alguna manera implicaría que no tengo tanta necesidad de emitir. Cuanto mayor posibilidad tenga de financiar mi déficit en el mercado, menor necesidad voy a tener de pedirle al Banco Central que emita el dinero. Así que este es un poco el esquema general. Y yendo a lo nuestro, obviamente, esta es una lista también un poco básica que todos compartimos. Nosotros, en general, yo también soy empresario PYME. Tengo con mi familia una empresa metalúrgica en Campana, y uno a veces está metido en el día a día. Perdón, Daniel, voy a hacer un pequeño paréntesis para saludar a todos, porque mañana es el Día de la Industria, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, uno está metido en el día a día y a veces no puede sacar la cabeza del agua y decir, bueno, voy a tomarme un rato para repensar mi negocio y ver las principales variables estratégicas que me están afectando. Obviamente lo que uno primero analiza son las cuestiones de mercado, sus clientes, su competencia, sus costos. Pero eso, digamos, depende de cada uno de los rubros en los que nosotros estamos trabajando. Me interesaría hoy más charlar con ustedes de algunos temas que son transversales a todos los sectores, que son un poco los que les menciono abajo. Capital de trabajo. El año pasado la pasamos muy mal, marzo, abril, mayo, ¿se acuerdan ustedes la cantidad de cheques rechazados, los problemas que teníamos con nuestra cartera de clientes? Y muchas empresas adolecieron de una cuestión elemental que es una planificación financiera básica, un cash flow básico de corto y mediano plazo, como para poder prever situaciones de estrés financiero y no tener que salir corriendo una mañana a descontar un cheque a una cueva al 90% o al 80% de tasa de interés. O aún cuando la situación fuese terminal y mi negocio estuviera seriamente afectado, siempre, como en cualquier orden de la vida, es mejor una retirada ordenada que no en atropellada. Es decir, yo tengo que tratar de preservar el valor de mi negocio, mi maquinaria, mi gente y mi cuota de mercado. El orden debería ser al revés. Mi prestigio en el mercado, mi capital humano y mis activos fijos. Y para eso tengo que prever las situaciones financieras. El año pasado a mí me tocó ver muchos negocios buenos, genuinos, con buenos clientes, que tuvieron muy serios problemas por el capital de trabajo, por el ahogo financiero. Entonces, a mí lo que me parece en ese contexto que les mencionaba antes, de eventuales subas de la tasa de interés, contexto de alta inflación, tipo de cambio que va a empezar a gradualmente, y esperemos todos bajo control, a moverse, etcétera, etcétera, con el Fondo Monetario diciéndole, subí las tasas de interés, ojo al tema de estar atento al capital de trabajo, estemos encima de cómo se están moviendo la morosidad de nuestros clientes, que no nos tome por sorpresa. Es un tema que, en mi opinión, lamentablemente va a volver a estar sobre la mesa, y entonces, permítanme recordar esto, porque yo también lo sufro, es decir, tenemos que tener la posibilidad de salirnos un minuto del día a día y ver un poquito cómo se están moviendo estas variables, porque cuando me encuentro con un descubierto y tengo que salir a buscarlo, unas son las condiciones hoy, en este momento, ahora vamos a charlar algo de eso, pero lamentablemente creo que las del año que viene van a ser peores.
Y atado al tema del capital de trabajo está el tema del acceso al financiamiento. Claro, venimos dulce, muchachos y chicas, porque el año pasado se le dio rienda suelta a la maquinita, acuérdense de los créditos al 24%, pero si uno analiza cómo vienen evolucionando las tasas de interés desde, digamos, desde el principio de la pandemia hasta ahora, van a ver que sin prisa y sin pausa vienen subiendo. Y yo creo que ese proceso va a seguir, yo creo que el crédito va a ser más escaso, porque líneas, subsidios va a haber, como les decía en el otro slide, pero van a ser escasos, porque no, digamos, el gobierno va a tener limitaciones para poder seguir inyectando dinero alegremente al mercado, por las situaciones que ya charlamos, no vamos a volver atrás. Entonces, permítanme ir al slide siguiente, que es simplemente mostrarles, esto ustedes lo conocen. Estas son las tasas que hay ahora, esta es información del mercado de capitales tomada del mercado argentino de valores para el descuento del cheque de pago diferido. Fíjense el rango de tasas, ahí cuando dice volumen es la cantidad de cheques por plazo, o sea, fíjense, hay una dispersión más o menos pareja, hasta 30 días, a 60, 90, etc. Más de 120 días, en realidad lo único que hay, los únicos cheques negociados son lo que se llama segmento avalado. Segmento avalado es lo que tiene detrás una sociedad de garantía recíproca. ¿Y por qué, Mauricio, hay ese rango de tasa? ¿Por qué hay de 36 a 39 y así? Bueno, las tasas más baratas son las que tienen detrás una sociedad de garantía recíproca. Después sigue el orden, aquellos descuentos de cheques con contragarantía del vendedor del cheque. Y finalmente las tasas más caras son las que están dentro de lo que se llama cadenas de valor. Vieron que esto funciona igual que lo de que es factura de crédito electrónico. Cuando hay una empresa de primera línea detrás a quien nosotros le podemos facturar o tenemos un cheque de esa empresa, hoy hay todo un desarrollo, tanto en el mercado de capitales como en el bancario, como para descontar esos instrumentos, ¿no? Debajo la última información de lo que es mercado bancario. Si esto lo llevamos a la participación de las pymes, todavía el financiamiento vía mercado de capitales sigue siendo bajo. Yo creo que es un tema para desarrollar. Y yo creo que es un tema donde las cámaras y las asociaciones gremiales empresarias, como es IPA, tienen un rol, Daniel, para desarrollar. Es decir, el empresario pyme muchas veces no tiene tiempo o no tiene la capacidad financiera para contratar un asesor, para que lo guíe en estos temas. A lo mejor lo que se puede hacer es juntar a varias empresas y de alguna manera traer a alguien de un banco, de una sociedad de garantía recíproca o quien fuere, que nos pueda ilustrar, que nos pueda enseñar y que nos pueda ayudar a ver cómo potenciar mi perfil crediticio, cómo mejorarlo. Che, yo tengo por un lado unos dólares guardados en el colchón, pero yo creo en mi negocio. ¿Cómo podría usarlos para de alguna manera apalancar una menor tasa de crédito para mi empresa? Bueno, ese tipo de cosas creo que se pueden desarrollar. Hay si quieren, una cultura financiera que todos tenemos que mejorar en estos temas. ¿Por qué me fui un poco por este lado? Porque, bueno, si esto lo llevamos a cómo acceden, o mejor dicho, en qué volumen acceden las pymes a cada uno de estos segmentos de financiamiento, la relación es 20-80. Todavía hoy 80% del dinero que usamos para la necesidad de capital de trabajo viene de los bancos y 20% viene del mercado de capital. Hay otras líneas, pero lo que quería decirles acá es que si miramos estas tasas, acá por supuesto todo lo que es mercado de capitales, como les conté antes, es con algún tipo de respaldo. Lo que es mercado bancario, obviamente, adelantos en cuenta corriente y préstamos a sola firma son sin garantía, pero bueno, tengo que tener calificada una determinada línea en un banco. Pero lo que quería decirles en resumen es, todas estas tasas de interés, estimados, están por debajo de la inflación y de la devaluación esperada para los próximos 12 meses. Entonces, ¿es un buen momento para tomar fondos en pesos? Sí, creo que sí, por supuesto, siempre y cuando mi negocio me permita trasladar
los incrementos de la inflación. Pero asumiendo que eso ocurra, hoy me puedo endeudar a tasas negativas, que es un poco el objetivo que les quería mostrar con este slide. Siguiendo con los temas así generales, donde nos aprieta el zapato, digamos, dentro del mundo PYME, tenemos cuestiones laborales. No me voy a detener en esto. Hay un slide al final, si quieren lo podemos charlar. Lo único que les voy a decir es, de nuevo, opinión personal de Mauricio Rampone. La prohibición de despidos, yo entiendo que, como creo ustedes saben, termina el 31 de diciembre, creo que se va a prolongar todo el año que viene. Es mi opinión. Con lo cual, pero permítanme dar una buena noticia, y es algo donde, o una expectativa, donde tiene que ver lo que les mencioné al pasar, donde está trabajando Daniel y la gente del IPA, y hay otra gente de distintos sectores, que es, y yo lo creo como algo realmente muy concreto, que es la posibilidad de una nueva legislación laboral aplicada para pymes, particularmente lo que hace al costo indemnizatorio. ¿Por qué yo como empresario pyme no tomo más personal? Bueno, en mi opinión y en orden de prioridades, primero porque no estoy seguro de que un eventual incremento que tengo en la demanda sea duradero, lo que les decía al principio. Segundo, por el costo indemnizatorio. Y tercero, por la industria del juicio. Esas son las tres razones por las cuales, y hasta que los ejecutores de políticas públicas no entiendan esto, va a ser muy difícil revertirlo. Por eso creo que esta iniciativa en la que está trabajando el IPA, puntualmente en este caso, me parece muy interesante. Está toda la presión impositiva. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Porque les quiero mencionar algo que por ahí como empresario pyme no lo estamos viendo, me parece a mí, en relación con el tema de impuestos. Pero permítanme, antes de ir al tema de impuestos, saltar al último punto de este slide, que es el tema de beneficios para pymes. Ahí puse el dato de la resolución que nos permite calificar como pequeña y mediana empresa. Ustedes saben que hay 4 categorías: micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Hay una serie de beneficios de todo tipo, fiscales, crediticios. El año pasado teníamos los ATP, todavía siguen, ahora hay hay leyes especiales, el bono de crédito fiscal, etcétera, la ley de economía del conocimiento, etcétera, que aplican a pymes. Esto también es un tema que estemos mirándolo, no sea cosa que sin darnos cuenta salimos de la categoría, se nos cae el certificado de MIPYME y empezamos a perder ciertos beneficios. Tal vez sea prudente que si estamos por iniciar un nuevo negocio, lo hagamos no dentro de mi propia empresa o de la empresa existente, sino a lo mejor con otra empresa, de tal manera de que no perder la categoría, es decir, no incurrir en el riesgo de cambio que les mencionaba. Pero vamos un poco al tema de impuestos, porque a mí me parece algo que no le estamos dando la importancia adecuada. Ustedes, en Argentina hay una enorme carga tributaria, me van a decir, sí, flaco, la verdad que ya lo sabemos todos. Este es un caso real, nada, muestra sobre una empresa que tenía un resultado neto de 95 pesos sobre 1.000 de ventas, y la carga fiscal, incluyendo ahí aportes y contribuciones patronales, son 150 pesos. Si lo desagregaran en cuestiones de impuestos por un lado y cuestiones de carga salarial por otro, verían que justamente el número de impuestos da 95. Por eso es un slide que me gusta mostrar porque da perfecto. Pero es un caso real. Argentina es uno de los países con la carga fiscal más alta del mundo y, de nuevo, opinión personal, cuando yo escucho a veces funcionarios de este gobierno decir que no hay una relación entre el aumento de la carga fiscal y el incremento de la actividad, y que la prueba de eso estuvo en el gobierno de Macri, lo que yo digo es que en el gobierno de Macri no hubo absolutamente ninguna reducción de la carga fiscal. En todo caso, hubo propuestas o iniciativas, pero ninguna se llegó a plasmar.
Con lo cual, y esto hay estadísticas para verlo. El Banco Mundial hace un análisis de la carga fiscal de cada uno de los países. Yo he visto esa curva y les aseguro que entre el 2015 y el 2019 no se movió. Lamentablemente en este año y medio se ha incrementado. Pero más allá de eso, que para ustedes no es ninguna novedad, porque además, perdón, hay algo grave también en todo esto, que no es solo la carga fiscal, que es la carga administrativa. Nosotros como pyme no solamente tenemos que pagar impuestos, sino además nos tenemos que hacer cargo de la elaboración de una enorme cantidad de declaraciones juradas y muchas veces tenemos que actuar haciendo las funciones de lo que le correspondería al fisco, o sea, por cuenta y orden, ya sea de la FIP o de ARBA o de AGIP, cuando nos nombran agente de retención o percepción de ingresos brutos, de IVA o de ganancias, ¿no? Pero bueno, ese es el entorno en el que nos toca vivir y pensando en el 2022, como les decía al principio, lamentablemente no veo ninguna posibilidad de que esto se reduzca. Ahora bien, creo que hay alternativas, más allá de dejar de pagar impuestos, porque muchas veces todos nosotros, cuando la caja no nos da, lo primero que hacemos es dejar de pagar los impuestos. Esto no tengo el slide acá, pero lo tengo documentado, es decir, el año pasado, en el 2020, cuando se produjo el enorme estrés financiero de mediados de año, el orden de prioridad de las compañías, primero fue dejar de pagar impuestos, después servicios, después proveedores, último la gente, porque no, digamos, es lo último que uno trata de echar mano. Pero hay una serie de opciones para reducir la carga fiscal dentro del marco legal, a las que no puedo, digamos, no podría en este momento detallarme con demasiada extensión por un problema de tiempo, pero Daniel, te reitero, si queremos podemos armar una charla específica del tema impositivo para la gente de IPA. Pero déjenme pasarles los grandes títulos. Ustedes saben que se acaba de modificar la ley de impuesto a las ganancias a partir del mes de abril, por lo cual todas las compañías que ganen más de 50 millones de pesos de utilidad antes de impuestos, o sea, $500.000, voy, digamos, al tipo de cambio oficial, pagan el 35% de impuesto a las ganancias más el 7% sobre dividendos. Eso da una tasa combinada de más o menos el 40%. Retengan por un momento eso. Tengo que pagar, cuando le pago dividendos, pago el 35% de impuestos y además, cuando saco el dinero para retribuir de alguna manera a mi accionista, tengo que pagar otro 7%, la suma de ambos me da 40%. En paralelo a ese cambio hubo otra modificación que fue el aumento del mínimo imponible para empleados en relación de dependencia de 150.000 pesos, gradual, con reducciones graduales hasta 173.000 y que en cualquier momento se va a ajustar a 180.000 pesos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay opciones. A ver, el título sería: tengo que tratar de desgravar todo lo que se pueda en el ámbito de la compañía y tengo que luego transferir esas utilidades de alguna forma a mi socio, director, dueño, de tal manera que luego, digamos, que ese socio, director, dueño lo pueda percibir como sueldo en relación de dependencia, porque además las personas físicas o personas humanas tenemos las deducciones que todos ustedes conocen, además del mínimo imponible que les comenté, la deducción especial que también se incrementó y las cargas de familia y otro tipo de deducción. Hay posibilidades de combinar deducciones en la empresa y pasar todo eso al socio que tiene, cuyo el combo de eso da una menor carga impositiva que el 40% que les mencioné antes. Por ejemplo, les doy simplemente una idea. Las diferencias de cambio, por ejemplo. Ahora todo el mundo está asustado y de alguna manera hay una tendencia a dolarizar carteras, ¿no? Si yo compro dólares
Vamos a suponer por un momento que estamos hablando de una compañía que tiene la posibilidad de acceder a los mercados, digamos, libres, que son el MEP o el contado con liqui. Y lo tengo dentro de mi compañía y me agarra el cierre de ejercicio, esa diferencia de cambio está grabada. Es decir, el incremento del valor en pesos está grabado en la sociedad, pero está exento en el socio. Quiere decir que si yo tengo esos pesos en la compañía, tengo que pensar, y quiero dolarizarme, tal vez tengo que analizar la posibilidad de dolarizarme no en cabeza de la sociedad, sino en cabeza de mi socio, de mi accionista. ¿Cómo? Transfiriéndole los pesos de la sociedad hacia ese director en concepto de sueldos que además están desgravados hasta 150.000 pesos ahora y hasta 180.000 a partir del mes de septiembre, y además lo puedo hacer como honorarios por tareas técnicos administrativas o honorarios de director, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que ver la posibilidad de cómo sacar esos pesos, pasarlos en cabeza de mis dueños, del dueño de mi sociedad, de mi accionista, y evitar que me quede grabado en la sociedad la tenencia de los dólares. Por ejemplo, si una sociedad, si hay que financiar a la sociedad, ¿cómo puedo hacerlo? Y el dueño puede hacer un aporte de capital, pero ese aporte de capital, los intereses sobre ese dinero que el socio aportó a la compañía, no son deducibles para el accionista. Si la sociedad, por el contrario, tomara un préstamo en pesos, que como vimos antes, todavía se consiguen tasas muy razonables, menores a la inflación de los próximos 12 meses, esos intereses son deducibles en cabeza de la sociedad. Entonces, hay una serie de combinaciones, cuyo detalle no se los puedo mencionar ahora, pero que permitirían optimizar porque al fin y al cabo, cuando nosotros analizamos el peso del impuesto a la ganancia, sería un error que lo hiciéramos por un lado en cabeza de la sociedad y por otro lado en cabeza de sus accionistas. Tenemos que ver cómo la sumatoria de ambas puede ser la menor posible. A esto me refiero con este título. Beneficios pymes, hay una serie de beneficios para todas las empresas que tengan el certificado MIPYMES. No se los detallo ahora, están en la resolución, si entramos a la secretaría lo van a encontrar. Acá el único comentario tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Ojo con el tema de irnos dentro de las categorías, porque se nos caen esos beneficios. Lo de financiación con préstamo es lo que le acabo de mencionar. Hay una serie de ajustes al resultado contable para deducir fiscalmente que normalmente el empresario pyme no los conoce y no tiene por qué conocerlo, porque no es asesor fiscal, es empresario pyme, es el dueño del capital, el tipo que hundió dinero para llevar adelante un emprendimiento y para dar trabajo a la gente. Acá de nuevo está el rol de las asociaciones o cámaras gremiales que tienen que colaborar con las empresas en algún tipo de asesoramiento. Lo habíamos mencionado para la cuestión financiera, y yo insisto con este punto, porque para pedirle al empresario pyme que contrate un asesor impositivo, normalmente todos tenemos un contador que nos hace la declaración jurada, y esto no va en desmedro de los contadores, porque yo también lo soy, pero se aplica mucho el cuánto crees que dé. Y yo creo que hay un montón de cosas que no se analizan o no se tienen en cuenta y que permitirían dentro del marco de la ley, por lo tanto, reduciendo el riesgo para nuestras compañías y pagar menos impuestos, ¿no? Evitar créditos fiscales. Bueno, este es un drama que todos tenemos. Como ustedes saben, los fiscos nos ajustan las deudas, pero no nos remuneran los créditos. Entonces, como agentes de percepción, agentes de retención, muchas veces, o en el caso del IVA puntualmente, muchas veces estamos con créditos fiscales, créditos en pesos expuestos a la inflación. Hay una serie de herramientas para tratar de reducir eso, o para solicitar la devolución, para solicitar el certificado de no retención, de no percepción. El tema de ingresos brutos es un drama para todos nosotros. Y tengo una mala noticia acá, que viene con el tema de las ventas digitales. ¿Qué es lo que está pasando? El impuesto a los ingresos brutos, en su origen, tenía
o estaba basado en el criterio de territorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que me refiero, perdón, vale la aclaración, me refiero a aquellas compañías que entran dentro del convenio multilateral. O sea, si yo tengo mi planta en Cava y vendo en Cava y todos mis clientes están en Cava o en la provincia de Buenos Aires, es decir, me manejo en una sola jurisdicción, no hay problema. Pero cuando empiezo a trabajar más de una jurisdicción, tengo que inscribirme dentro del convenio multilateral y tengo que definir cómo se distribuye en función de mis ingresos y gastos las alícuotas para poder pagar el impuesto a los ingresos brutos a cada una de las distintas provincias. El tema de la venta, particularmente Mercado Libre, que es la plataforma más conocida, ha cambiado todo este concepto de territorialidad, porque hoy, si un tipo compra por Mercado Libre, una persona que vive en la provincia de Jujuy, aunque yo tengo mi planta en Avellaneda y el tipo me vino a retirar el producto a mi planta de Avellaneda y nunca tuve ningún tipo de gestión, ni sucursal, ni vendedor, ni absolutamente ninguna actividad en la provincia de Jujuy, la provincia de Jujuy me va a reclamar el impuesto a los ingresos brutos. Este es un tema muy complejo porque en el extremo nos va a obligar a inscribirme en las 24 jurisdicciones de la Argentina si quiero operar a través de plataformas digitales. Les paso nada más que el título, pero es un problema que se viene más allá de todas las complicaciones que ya tenemos con el impuesto a los ingresos brutos. De acá en adelante, bueno, tengo este slide que era referido a la cuestión laboral, pero bueno, más o menos ya lo mencionamos. En honor al tiempo, me he tomado 40 minutos de los 30 que me había asignado amablemente IPA, y bueno, acá están mis datos de contacto, con lo cual, si les parece a ustedes, me gustaría intercambiemos opiniones respecto de lo que así muy rápidamente hemos charlado y dejar, por supuesto, abierta la puerta para eventuales profundizaciones que ustedes quieran de alguno de los temas que así muy a las corridas mencionamos. Daniel, no sé si estás ahí. Y A ver, ¿me escuchan? Sí. A ver si se me escucha. Gracias, Mauricio. Realmente creo que fue bastante un informe o bueno, una charla bastante interesante porque, bueno, la realidad es que lo que nos pasa hoy a todas las pymes, y lo que sí me gustaría, yo me quedé pensando mucho porque en algunos temas, más que nada lo que es financiamiento, ¿no? Es cierto que el gobierno está financiando hoy en día, está dando líneas de créditos a tasa subsidiada. Realmente algunas son muy interesantes. Lo ideal sería poder tomar esas tasas. Lo que sí que nosotros creemos y visualizamos que si no tenemos esas líneas de crédito, las pymes no pueden tomar financiamiento, puede ser muchísimo más grave de lo que nosotros creemos, porque las pymes no tienen, no cuentan con capital propio, la mayoría, ¿no es cierto? No cuentan con capital propio para poder hacer inversiones. La Argentina necesita esta reactivación, que es real, que hoy estamos viendo y que tiene que ver, viene de la mano de la apertura de la economía, porque cuando nosotros decimos se abre el turismo, la gastronomía, y bueno, todos estos sectores que estuvieron muy restringidos, estamos diciendo también que hay un movimiento adicional que se traslada también a la industria en alimentos, equipamientos y todo lo que puede proveer a esos sectores. Lo que sí es que si no tenemos, nosotros decimos, si no tenemos el financiamiento o se nos cae el financiamiento, va a ser más que grave la situación y ahí sí podemos, como bien decías vos hablabas de que el año que viene, que por lógica, hay una lógica de lo que planteás y es bastante razonable, de que
pueda haber una devaluación. ¿Por qué? Porque la emisión monetaria nos va a conllevar seguramente a tener una devaluación. Pero sin el financiamiento podemos tener realmente podemos entrar también en una gran recesión. Si nosotros entendemos que es un año político, que el gobierno necesita justamente ganar las elecciones, y bueno, también estratégicamente, como hicieron siempre todos los gobiernos, tratan de salir a contener, a sostener a la sociedad, los diferentes órdenes, a través del financiamiento. Ahora, ¿cuál sería? Es decir, vos, ¿qué es lo que consideras? Porque a través de la producción, a través del trabajo, a través de las exportaciones, podemos, con la entrada de divisas, podemos pensar que una de las salidas que nosotros necesitamos justamente son las exportaciones. ¿Vos crees que es posible, que el gobierno estratégicamente piense como salida y que para que entre divisa el país en subsidiar las exportaciones a través de promociones? Es decir, esa puede ser una salida. Es decir, yo no veo realmente muchas salidas en un contexto económico realmente muy complicado. También hay que tener en cuenta una cosa, Mauricio, que acá algo que tenemos preocupante es el mercado negro, es decir, la cantidad de la informalidad, que eso no suma para nada, cuando resta el gobierno la informalidad. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas con las cuales podemos contar para que la industria no se estanque, para que las pymes, la industria pyme pueda seguir en el año que viene, pueda tener un crecimiento, pueda seguir desarrollándose? Es decir, ¿vos lo ves? ¿Eso puede ser posible? Es decir, tomando algunas medidas justamente pensando en la industria, pensando en las exportaciones, pensando en cómo fomentar, aparte de, lógicamente, de ver si se puede reducir la presión impositiva, si se puede ir controlando la informalidad. No sé, pues todo eso también suma al déficit, ¿no? ¿Cómo lo ves ese tema? Mira, tocaste varios temas, Daniel. Sí. Te voy dando así un poco la opinión de cada uno. Digamos, subsidios a las líneas de crédito creo que van a seguir, creo que en algún momento lo dijimos, Sí. pero van a estar acotados, porque ese subsidio tiene que a su vez estar financiado de algún lado. El Estado, al fin y al cabo, es una entidad presupuestaria como cualquiera, tiene que estar financiado de alguna forma. Yo creo que si está financiado con emisión, va a tener algún tipo de recortes. Sin embargo, a mí me parece que el Estado va a tratar de seguir defendiendo al sector PYME, porque ponerle más presión al sector PYME significa profundizar la recesión. Yo creo que del lado del financiamiento, las líneas de crédito del Estado van a seguir. Ahora, vos fíjate lo que está pasando con el financiamiento privado, concretamente con los bancos. Hoy esto está, digamos, en los medios periodísticos, de cada 4 pesos de capacidad prestable que tienen los bancos, 3 se los lleva el Estado. Entonces, los bancos, en parte porque están obligados a aplicar cierta parte de su cartera a deuda pública, pero además porque prefieren prestarle al Estado, concretamente en este caso al ELIX, al Banco Central, que prestarle al sector privado. Con lo cual, ahí tenés un problema. Si se redujera el déficit fiscal, por eso yo al principio hablaba de la madre de todos los problemas, del borrego, podría haber una liberalización de fondos que se pudiera volcar a la actividad privada. Pero forzado, ¿viste? Estos intentos que ha habido a lo largo del tiempo de forzar a las entidades financieras a prestar dinero son de corto plazo, porque
Vos no podés, alguien presta, el negocio de los bancos es tomar al 10% y prestar al 15%, esto es así desde el origen de los tiempos. Claro. Entonces, bueno, cualquier otra cosa es voluntarista y es temporal, vos no podés obligar a alguien a prestar permanentemente a pérdida. Tiene que haber una cuestión más de fondo que te avale esa iniciativa. El segundo tema que tocaste es el de la exportación. Yo creo que el gobierno tiene y hablamos del gobierno porque, como decíamos en algún momento, este es un año electoral, pero no cambia el signo político ni cambian las políticas de fondo. Si bien puede haber distintas interpretaciones de cuál es esa política de fondo. Pero creo que hay un perfil exportador. De hecho, la devaluación favorecería la exportación. Hoy perdemos competitividad porque realmente... Mira, tengo un caso concreto de una persona que en esta charla nos dijo, mira, me vino una orden de compra de un cliente del exterior por un año. ¿Y qué le contestaste? Que no. ¿Cómo? Algo que sería lo mejor que te podría pasar en la vida. Y me dice, pero no sé, yo dentro de un año, yo tengo que reponer stocks, yo no sé cuánto va a valer el dólar, cuánto van a evolucionar mis costos. Todo tiene que ver con todo, como decía alguien en la televisión. En la medida que haya un sendero de confianza, que haya cierta estabilidad en las variables, que todos nosotros como empresarios pymes nos animemos a hacer una proyección bajo el entendimiento de que esas variables se van a mantener más o menos en ese rango en el tiempo, todo eso se va a destrabar y va a comenzar. El tipo de cambio yo creo que nos va a ayudar. Creo que, como decía en algún momento, que el tipo de cambio va a ser competitivo, va a volver a ser competitivo. Porque cuando vos lees por ahí que el tipo de cambio argentino es competitivo, es un error. Hay economistas que dicen eso, a lo mejor lo habrás escuchado. ¿Por qué es un error? Porque lo que están haciendo es comparando contra lo que se llama el tipo de cambio multilateral. Comparan el tipo de los 100 mangos, por decir algo, con la evolución del real, no sé, del peso chileno, etc. Pero en realidad no es, eso es ver la mitad de la película. La otra mitad es ver cómo evolucionaron los costos de tu negocio. Y ahí te vas a dar cuenta que no es competitivo. Porque si mi tipo de cambio se movió con lo del resto de los países, pero mis costos aumentaron mucho más, yo perdí competitividad. Con lo cual la tengo que recuperar vía tipo de cambio. Tiene que aumentar más de lo que aumentaron mis vecinos para poder ponerme en una situación de competencia. También hablaste del tema presión impositiva. No creo que la presión impositiva baje, Daniel, no lo creo realmente, y no creo que sea, en el estado en el que está la economía argentina, lamentablemente no es mi opinión que vaya a haber un combate contra la informalidad. Lamentablemente no lo creo. Si querés, en Argentina, por más que yo hablé de algunas cuestiones que nos permiten ser más eficientes con nuestros impuestos, estas cosas hay que decirlas. Lamentablemente, cada cierto momento se produce una moratoria general y de alguna manera todos estamos pensando cuándo va a ser la próxima como para poder en ese momento poder pagar todos los impuestos que debo sin intereses y sin multa. No estoy descubriendo nada, no es un tema que implique un juicio de valor, esta es la pura realidad. Así que no veo que haya una convicción para bajar impuestos, de hecho no va a poder ser el caso, por lo que te decía al principio, hace falta ajustar el frente fiscal y no veo tampoco demasiada vocación para ir contra la informalidad, porque bueno, la informalidad hoy tenés el 50% bajo la línea de pobreza, es muy difícil en este momento ir contra ese mercado negro, ¿no? Lamentablemente es así. Bueno, perfecto. medio barrimos lo que ibas preguntando. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta acá de Lisandro. Así es. Lisandro, te desmuteo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, Lisandro. ¿Qué tal? Sí, estuve escuchando atentamente, muy interesante, Daniel y Mauricio. Yo quería tener una pregunta más práctica sobre presión impositiva.
yo tengo 25 años, estoy tratando de emprender todo en el mundo pyme, y bueno, he visto todas las nuevas políticas a favor de las pymes, pero se me es muy, muy confuso, porque, por ejemplo, en las MIPYMES, las micropymes de servicios, que tienen un monto hasta, no sé, 13 millones, la presión impositiva no es claro cuál es la real. Por ejemplo, yo, no sé, doy servicios profesionales por 5 millones de pesos anuales, ¿no? Invierto, tengo 2, 3 mil dólares, pongo oficinas, software, equipos, y yo, no sé, gano 5 millones de pesos. A través, bueno, de esta categoría de micropymes, servicios. ¿Cuál es el costo real que vos terminás pagándole al fisco, al Estado que es hiper complejo, no sé, operando en Cava o provincia de Buenos Aires? Bueno, es que no hay una respuesta única porque habría que ver cómo es toda tu estructura de resultados. No sé, Claro, aventurándome a lo que vos decís, ese es el volumen de tu facturación, por lo que escuché, tenés un negocio capital intensivo, con lo cual ahí debes tener inversión en tecnología, en maquinaria. eh, digamos, ahí el gran problema que tiene el empresario argentino, capaz que escuchaste alguna vez hablar del ajuste por inflación impositivo. ok, sí, En un estado de resultados me meto en un tema un poco árido, pero a ver si vos al fin y al cabo pagás impuestos por tu resultado neto. Y el resultado neto es básicamente la diferencia entre tus ventas y tus costos. ok, En una empresa de servicios, el tema de amortización, por ejemplo, es menos importante, salvo que tengas muchos fierros. En una empresa manufacturera es muy importante, porque tenés la obvio, planta, tenés equipo, tenés maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate este ejemplo. Vos tenés las ventas del ejercicio 2020, que son las ventas del ejercicio, o sea, están a moneda promedio del año 2020. Pero la amortización de tu equipo, de tu fierro, de tu maquinaria, de tus camionetas, etcétera, etcétera, está a valor histórico. Está el valor en pesos de incorporación de esos fierros a tu patrimonio. Este claro, sí, disparate fue corregido parcialmente por la ley que te dijo, bueno, ok, te voy a dejar que tomes un sexto del valor del ajuste por inflación de tu amortización. Esto es lo que está hoy vigente en la Argentina. Durante 15 años no hubo ajuste por inflación, ahora lo hay, pero hasta el límite de un sexto. No te puedo ok, contestar lo que vos estás diciendo porque habría que ver cuál es el caso puntual de tu negocio. Pero ok. yendo al tema de los pymes, yendo al tema de beneficios pymes, tenés algunas cosas por ejemplo, pagás menos contribuciones patronales que el resto de las compañías, podés pagar el IVA 90 días, qué sé Sí, yo, el impuesto al cheque pero, te lo podés deducir al 100% de ganancias, tenés una serie de cosas como pyme, ¿no? sí, son interesantes en ese punto, pero en esta confusión, porque te digo, hasta es difícil que tu mismo entorno, nadie emprende, entonces estás como muy solo. Yo decía, por ejemplo, un consultor, ¿no? Yo estudié en la UADE, me estoy por recibir, bueno, administración de empresa. Y vos, no sé, querés ir a pymes a ordenarlas porque están fundidas, porque no hacen caja, porque están fundidas. Vos decís, bueno, haces ponele que te pasás el monotributo, que es 2.600.000, y facturás por 3 millones. Y querés ser empresa de servicio, y lo de los fierros lo entiendo, pero ponele que, bueno, sea computadora, sea otro tipo de inversión, pero más bien de servicios, y servicios profesionales, y seas consultor y vayas a pymes bueno, y hagas, no sé, 3 millones, un número redondo. Eso es muy difícil de calcular cuánto se te va para el fisco, digamos, si es 35, si es 30, si es 25. Eso es lo que es muy difícil. Bueno, y ahí tendrías que hacer una proyección, tenés que sentarte y armar una proyección con tu contador o con alguien que te dé una mano de cuál va a ser tu estado de resultados, digamos, fiscal y ver cuánto te da para pagar impuestos, ¿no?
Claro. Por supuesto, las proyecciones son difíciles, en este país son difíciles porque el primer punto, bueno, pero no estoy muy seguro de cuánto voy a vender. Pero bueno, yo creo que cuanto más es la incertidumbre, más necesidad hay de planificar. Funciona al revés, vos sabés. Claro. Muchas veces todos tendemos a decir, no, ¿para qué voy a proyectar si todo es mañana no sé qué va a pasar? Pero en realidad el razonamiento debería ser al revés. No, sí, yo planifico, es más, hago como usted indica, digo, bueno, voy a asesorar a 100 empresas por 50.000 pesos anuales, una cosa así. No sé, como sería lo más normal, ¿viste? La planificación para mí es todo. Entonces digo, bueno, voy a hacer 3 millones de pesos. Ese que sería tan simple en un país normal, decir, bueno, voy a hacer tanto en el ejercicio 21-22, lo que corra, cuánto se me va en impuestos y cuánto yo puedo, bueno, de ahí, bueno, ahí encima aparecen todas las matices, si lo dejas bajo el colchón, si esto, o sea, es todo un batallón y sin empezar a emprender, solamente desde la planificación. Sí, sí, es un tema. La planificación fiscal es todo un tema que bueno, por eso un poco al pasar mencionábamos la importancia, de hecho, vos lo estás haciendo ahora, Lisandro, de agruparse en cámaras como para poder pedir ayuda, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Bueno, muy amable. te Gracias. agradezco, Lisandro. Mauricio, ya es la hora, tenemos que cerrar. Yo lo que quería, bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo desde a la universidad, por este acompañamiento a las pymes, que es muy importante, esta colaboración, porque de alguna manera todo esto es gratuito, así que es todo un tiempo que nos están donando las pymes, así que agradecer todo esto. Y, y tu contacto, bueno, vos lo dirás ahora, están para hacerte consultas, nosotros esto lo tenemos grabado, lo vamos a emitir, hay gente que no pudo entrar, ahí me mandaron mensaje, así que esa gente lo va a recibir porque está grabado. Y así que bueno, gracias, muchísimas gracias Mauricio, gracias a todos los presentes por participar y, y bueno, nos veremos en otra oportunidad seguramente. Estaremos en contacto. Gracias, Daniel, a vos y a todas las personas que nos acompañaron hoy y mucha suerte a cada uno en la que nos toca. Saludos. Bueno, muy bien. Chao, gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Gracias, Mauricio.